nos llegaban con la serie y los adornos a la planta de composta. Yo decía, y no sé, ¿por qué tiran a la basura la serie de Navidad? No manches. Es mucho desperdicio y unos adornos hermosos que dices, bueno, yo no los tiraba. ¿Cómo? Bueno, la mayoría llegaban en esas condiciones y la respuesta era, son series chinas, son series de 30 pesos, que es más fácil tirarlas que quitárselas, invertir tiempo en quitárselas al árbol de Navidad. Así era hace 20 años el manejo de los árboles de Navidad. Y así ha sido todo. Si nos damos cuenta, muchos de los productos que consumimos son de corta vida. Y eso los teléfonos celulares se nos van a volver un problema si no visualizamos las cosas de esa manera. Cada año, cada 2 años tenemos plan, sí, cámbiemelo porque ya no se oye, ya se rayó, pero lo que estamos generando también son residuos sólidos urbanos y un problema ambiental muy grave. Entonces, pues, volvamos a esto. Una vez como generadores depositamos nuestros residuos en el bote de la basura, imagínenselo, hace 20 años, residuos mezclados y toda la vida. Residuos mezclados que llegan a una planta donde hay especialistas, porque nuestros pepenadores son especialistas en separación, pero ellos únicamente pepenan, Vale. ¿qué cosas? Metal, plástico, cartón, lo que van botellas. A vender, lo que les va a redituar económicamente, los valorizables, que si lo vemos en nuestra norma de la Ciudad de México, la 024, que se acaba de modificar. ¿Cuáles son los valorizables? El PET, el aluminio, el cartón, el papel, el Tetra Pak, el vidrio, y de ahí en fuera lo demás va a la basura. Entonces, esto llega bueno, empezamos ciudadanos, pasa el camión recolector, depositamos nuestros residuos. Los camiones recolectores dependen de las delegaciones. Ya viene el siguiente nivel de responsabilidad de nuestro sistema de manejo de residuos. Las delegaciones se encargan solamente de la recolección de los residuos sólidos urbanos. Actualmente ya lo hacemos separado. Iniciamos en el 2003 con una separación en 2 de orgánicos e inorgánicos. No fue en el 2009, no fue en el 2011. Se inició en el 2003, aunque ustedes no lo crean, y hay una norma que así lo estableció. Tenemos leyes desde la Constitución hasta las normas mexicanas, normas oficiales mexicanas, que nos van dando las recetas de cómo tenemos que manejar nuestros residuos sólidos urbanos. Una vez que el camión recolector, que antes lo recogía mezclado, después lo recogió en 2 tipos, orgánicos e inorgánicos, y que ahora, a partir de julio, se empezó a recoger en 4 tipos, que son los orgánicos, los valorizables, los inorgánicos voluminosos y los inorgánicos que se van a la basura, ¿no? Pasa el camión, lo lleva a la estación de transferencia. En la Ciudad de México había 13 estaciones de transferencia. Estas estaciones de transferencia ya dependen del gobierno central, de lo que antes era la Secretaría de Obras y Servicios y que actualmente cambió a la Agencia de Gestión Urbana. Ahí no vamos a hablar de política porque si no vamos a acabar mal. Pero bueno, ahora es la Agencia de Gestión Urbana. Una vez que va el camión, lo deposita en la caja de transferencia, que son los trailers que vemos pasar por toda la ciudad. Hasta el 2012, esos trailers llegaban o bien a las plantas de selección, que había 3 en la ciudad, ahora hay 4, 2 en Gustavo Amadero, 1 en Santa Catarina. Marta, ¿no? Son 3 en Gustavo Amadero, déjenme acordar, eran 3, Santa Catarina, Bordo Poniente y San Juan de Aragón. Después construyeron otra en San Juan de Aragón, y a esa que habían construido, que ya iba a ser la 4ª, cambiaron a la gente que estaba en Bordo Poniente y la trasladaron a esta zona y cerraron la de Bordo Poniente.
El año pasado se abrió una nueva planta de compactación que está en la central de Abasto, que esta lo que hace es compactar los residuos, generar más residuos porque los enredan en plástico y eso se llevan a las cementeras para usarlos como combustible. Es decir, son residuos que tienen un alto valor calorífico y que les sirve como combustible para estos hornos de las cementeras. Toda esta infraestructura de estaciones de transferencia, plantas de selección, plantas compactadoras, son o dependen directamente del gobierno central, de la actual Agencia de Gestión Urbana. Y antes del 2012, y tenemos la planta de composta de Bordón Poniente, donde se recibe la fracción orgánica, que se supone en este momento ya deberíamos de haber alcanzado las 6,000 toneladas de separación al día. Sabemos que en la Ciudad de México se están generando al día 13,800 toneladas diarias de residuos sólidos. De esas 13,200, 13,800, más del 40% son orgánicos. Y yo les puedo asegurar que son más del 60%. Pero bueno, los datos oficiales son 43% aproximadamente, es la fracción orgánica, el resto es inorgánica y ya ahí de la inorgánica tenemos todas las otras divisiones. Entonces esta parte es la que debería de llegar a la planta de composta de Bordón Poniente. Tenemos otro proyecto que ya se inició el año pasado, que es el biodigestor de la delegación Milpa Alta, que se va a encargar de la generación de energía a través del procesamiento por un tratamiento anaerobio de la fracción orgánica que se genera en esa delegación, que está compuesta principalmente por nopal, por el residuo de nopal, todo lo que le quitan, eso se va. Y este año está por licitarse una obra para una planta, un biodigestor también, que va a trabajar en conjunto con la planta de composta, también para la generación de energía eléctrica en Bordón Poniente, pero eso apenas se está por publicar la licitación. Y la otra que supuestamente ya está autorizada es la planta de termovalorización. Sí, también, pero está con residuos inorgánicos que se van a transformar por una especie de incineración en energía. Esos son todos los megaproyectos que tiene ahorita el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón. Pero pues nuestro tema es el compostaje y enfocándonos a la composta, la historia de la composta en la Ciudad de México va así. Teníamos la planta de composta en 1985 que estaba a cargo de la delegación Gustavo Amadero y que cerró porque finalmente no le dieron uso, no le dieron la importancia y no la valorizaron porque venía muy sucia. La gente se quejaba de que venía muy sucia. Los estudios de calidad, lo que mostraban es que tenían ciertas concentraciones de metales pesados, que eso impedía que pudiera utilizarse para uso agrícola, ¿no? Entonces, bueno, se cerró esa planta, quedó como un elefante blanco con maquinaria que ya se había adquirido y que quedó sin abrirse en uno de los almacenes de las áreas de San Juan de Aragón. Eso fue en el 85, más o menos 87. En el 96 se inicia un nuevo proyecto piloto. ¿Alguien conoce la Alameda Oriente, atrás del aeropuerto de la Ciudad de México? Sí. Pues en esa zona, en un espacio que tenían ahí disponible, en el 96 se inició un proyecto piloto de compostaje. La intención fue procesar residuos de poda que generaba la Secretaría de Obras, en particular la Dirección de Apoyo a Limpia e Imagen Urbana, que es la encargada de la red vial primaria, de limpia y áreas verdes de la red vial primaria. Esta área tenía como función, pues obviamente, mantener estas áreas en buenas condiciones y todo ese residuo que generaban empezaron a llevarlo a esa planta piloto de compostaje. El proceso de composta, uno de los elementos con los que debemos de considerar
es la relación de carbono-nitrógeno de nuestra mezcla. Los residuos cafés, ahí les hablo así, no sé si les diga, ay, la relación carbono-nitrógeno, tanto de carbono, tanto de nitrógeno, hacen la... No, más fácil es, todos los residuos de café son ricos en carbono y todos los residuos de color verde son ricos en nitrógeno. Muy claro. Más fácil y no nos complicamos. Y esta relación carbono-nitrógeno nos dice que deben de ser 3 partes de carbono por 1 de nitrógeno para tener un buen proceso de compostaje. En ese entonces teníamos muy buena cantidad de carbono, pero no teníamos nitrógeno. ¿Qué es lo que hicimos? Pues fuimos a un centro de la caballería montada que estaba ahí mismo en la Alameda Oriente y le pedíamos su estiércol, que es rico en nitrógeno. Y de esta manera poníamos por cada parte de nitrógeno, que era por cada cubeta de estiércol, le ponía 3 cubetas de carbono, de poda. Esta poda obviamente, pues teníamos un molino de martillos con el cual la triturábamos. Para poder triturarla, pues sí teníamos que dejar que se secara, porque con los martillos, por golpeteo, es más fácil triturarlo seco. Es otro tip, si vas a procesar residuos frescos, te conviene más una máquina astilladora que tiene cuchillas y que los residuos frescos te los va a picar excelente. En la Ciudad de México generamos una gran cantidad, casi, pues no sé, yo creo que nos llegaban entre 90 toneladas diarias, les hablo hace 10 años más o menos, del tallo de plátano. Consumimos mucho la hoja de plátano. Y el tallito, por ejemplo, o la palma, son residuos muy fibrosos. Entonces, ese material con cuchilla, con una máquina con cuchilla, mira, lo trituras fácilmente sin mucho desgaste. Nosotros no recibíamos eso, nosotros recibíamos residuos leñosos, secos, con un molino de martillo, excelente, sin tanto gasto de combustible. Digo, esto es importante porque mucha gente cree que una máquina te va a procesar todo, no es cierto. Hay que conocer las características de los residuos orgánicos para saber qué equipos utilizar. Esa es una de las actividades que ahora hago. Y es bien difícil porque llega la gente, ¿cuánto me sale poner una planta de composta? A ver, ¿cuánto produces? ¿Qué tipo de residuos produces? Y ya sobre eso yo te digo, hago mis cálculos y te digo en cuánto te va a salir, ¿no? Cada tipo de residuo tiene características físicas y químicas particulares y que sí es necesario conocerlas un poco para poder saber cómo manejarlas. Bueno, pues nosotros en ese entonces así resolvimos la relación carbono-nitrógeno. Íbamos, aunque ustedes no lo crean, con una, ya se me olvidó el nombre, carretilla, a recoger el estiércol, llevarlo al área de compostaje, ir triturando la poda y ir procesando este residuo. Así empezamos. Se hicieron algunas pruebas con residuos domésticos, residuos domiciliarios, pero básicamente nuestra base era residuo de poda, de la limpieza de áreas verdes de la red vial primaria y también el residuo de poda que en ese entonces generaba la compañía de Luz y Fuerza del centro, que yo creo que muchos nos tocó ver que pasaban a podar los árboles para liberar el cableado eléctrico. Bueno, pues esos residuos nos llegaban a la planta de composta y eran residuos que nos llegaban con un alto grado de pureza porque obligábamos a Compañía de Luz y Fuerza que los recogiera inmediatamente para evitar que la gente llegara a depositar otro tipo de basura. Entonces era muy fácil de trabajar. Posteriormente vimos otra opción. Nos enteramos que en Estados Unidos empezaron, ¿recuerdan el problema de las vacas locas? Sí. Pues por ahí alguien metió una vaca loca a una pila de compostaje, la procesó y salió un excelente material. Nosotros acá no teníamos vacas locas en la Ciudad de México, pero teníamos un problema muy fuerte de animales, bueno, cadáveres en vía pública y lo que sacaban los antirrábicos, que en ese entonces sí todavía sacrificaban a los animales que encontraban en las calles. Entonces lo que pedíamos era que nos llevaran los cadáveres de esos centros antirrábicos y empezamos a hacer las pruebas
Sí. las pruebas de compostaje, de meter estos cadáveres a las pilas de compostaje. Actualmente hay gente en el norte del país que no quiere usar estos materiales. Por ejemplo, su carne empezó a meter los cadáveres de algunas de sus vacas, y por ahí me dicen que hay una persona que no está de acuerdo, que porque las hormonas, que no sé qué, que yo quiero que me muestre los resultados del producto final, y ahorita les platico por qué. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo digo que sí y les voy a decir por qué más adelante. Posteriormente, como comentó Ceci, viene el gobierno japonés, el gobierno de la Ciudad de México hace un convenio con ellos y se inicia el estudio para desarrollar el programa de manejo integral de residuos sólidos de la Ciudad de México. Y los japoneses, junto con un grupo de técnicos de la Ciudad de México, empiezan a estudiar todas las áreas que habían, y de repente por ahí dicen, pues creo que por ahí hay una planta piloto de compost. Pues vamos a verla. Ya van todos a conocerla, ven nuestro proceso, era muy artesano, relativamente artesanal. Sí contábamos con maquinaria, se tenía ese molino de martillo, se tenía un mini cargador frontal y una volteadora de composta remolcable. Para poder mover la volteadora de composta, otra área nos prestaba un payloader, un cargador frontal más grande, al que le quitábamos el cucharón y le conectábamos la volteadora. Ese payloader que nos prestaban, les estoy hablando ya del 98, era una donación del gobierno japonés en los sismos del 85. Estoy hablando de una máquina que ya tenía 13 años de antigüedad. La maquinaria pesada generalmente les dan 10 años de vida útil. Ahí nomás para que vean con qué estábamos trabajando. Pero como era un proyecto piloto así, bueno, cuando lo necesitas te lo presto, ¿no? Cuando necesitábamos nos prestaban la máquina, la trasladaban, conectaban nuestra volteadora, aireaban nuestras pilas y se iban con su máquina. Así está. Pero cuando JICA y los técnicos de la Ciudad de México conocen la planta, ven el trabajo, hacen los análisis de calidad de nuestro producto, dicen, oye, si tienes esta opción, ¿por qué no la amplías para procesar otro tipo de residuos? Y así se hizo. Se hace un convenio con Chapingo, empiezan a ver cuáles son nuestras necesidades y fabrican las primeras máquinas que se instalan en Bordo Poniente. Bordo Xochiaca es Estado de México, Bordo Poniente es Estado de México. Es Estado de México, pero son terrenos que le rentan a la Ciudad de México, dependen de la Ciudad de México. Nos vamos en el 2000 a Bordo Poniente y empezamos a separar, a pedir, ahí sí me tocó personalmente ir a la central de abasto a que me regalaran sus residuos orgánicos. Y empezamos el programa de separación en el 2000. De tal forma que en el 2005 logramos que Central de Abasto con sus locatarios lograran separar 250 toneladas de las 500 que producen diariamente de residuos orgánicos. Y con la ayuda de solo una compañera súper responsable, bien ordenada, que llegaba antes de cualquiera de los otros trabajadores y que me los ponía en orden, y con eso garantizaba que mis residuos llegaran. Se ven bellos de veras. Terminas enamorándote de los residuos orgánicos cuando van separados de los inorgánicos. Claro. Así inicia la primera ampliación de la planta de composta, con la misma maquinaria, más la que nos regala, no nos regala, nos fabrica Chapingo, que tenía como objetivo picar todo el residuo que llegara, tanto lo de Central de Abasto como el residuo de poda. Pero resulta que al momento de que picas los domiciliarios, se te hace una masa asquerosa. Pierdes un montón de agua. Al momento de que los incorporas al proceso de compostaje, te hace falta agua y decidimos eliminar ese paso. Entonces, lo único que yo recomiendo triturar es el residuo de poda, por lo difícil que es su procesamiento. Es material leñoso, son ligninas, son células muy fuertes que son difíciles de degradar. Entonces, sí es importante reducir al máximo su tamaño de partículas.
Se recomienda entre 1.3 y 2.5 centímetros de tamaño de las partículas. Entre más pequeñas, tienes que meter más trabajo de aireación porque se van a estar apelmazando, ¿sí? Entonces es recomendable, si tienes el tiempo y si tienes el equipo, hazlo y reduces el tiempo de degradación. Esto en función de que, ¿quiénes son nuestros trabajadores principales en el proceso de compostaje? La gente, nosotros. Las bacterias. Pues sí, ¿no? Las bacterias. Y el oxígeno. No, yo para pasar el cuaderno para allá.